tu salud. El autismo hace no mucho, de hecho todavía se sigue alimentando este mito, se creía que el autismo era como una enfermedad o un trastorno, de hecho médicamente se llama trastorno del espectro autista, así se llama, pero no es un trastorno, no es una enfermedad, es un neurotipo. ¿A qué me refiero con un neurotipo? Es como, bueno, somos humanos, somos diversos, entonces hay diferentes tipos de cerebro. Y el cerebro autista, pues tiene una configuración diferente, ¿no? Justamente en la que nuestra comunicación, nuestra interacción es diferente, nuestros procesos cognitivos son diferentes y tenemos también diferencias en el procesamiento sensorial. Esto no nos hace ni mejores ni peores, ni tampoco implica, esto es súper importante decirlo, no implica o que somos súper genios como se está súper mitificado o que tenemos una discapacidad intelectual. ¿Se puede tener las dos cosas? Sí, pero son cosas diferentes. O sea, puede ser discapacidad intelectual más autismo o discapacidad intelectual más altas capacidades, pero son cosas completamente diferentes. Acabas de escuchar a Adriana Moncada, fundadora de Nosotros en el Espectro, con quien hablaremos del autismo. ¿Es una enfermedad? ¿Existen diferentes tipos de autismo? ¿Se cura? De esto y mucho más conversaremos hoy con Adriana en A Tu Salud. Bienvenida, Adriana, gracias por acompañarnos y platicar de este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Adriana, platícanos un poquito, ¿quién es Adriana y por qué hablas de autismo? Bueno, yo descubrí hace 3 años que mi hijo es autista. Lo descubrí cuando mi hijo tenía 2 años. Y a raíz de eso, bueno, pues yo creo que hice lo que toda la familia hace, buscar apoyo, que ir al neurólogo, que no sé qué. Pero yo no acababa de entender qué era el autismo ni cómo apoyar a mi hijo. O sea, me decían que sí, que la terapia, que haz, que no haz, pero a mí no me quedaba claro. Luego tuve un momento en el que una neuróloga se portó muy grosera conmigo porque quería que mi hijo tomara una terapia en la que mi hijo pues no la quería tomar y entonces la neuróloga me dijo, es que tienes que agarrarlo y que la tome a la fuerza. Y yo dije, ok, yo no soy especialista, pero sí tengo sentido común y no voy a forzar a mi hijo a que tome una terapia cuando yo ni siquiera estoy entendiendo para qué. Después de que me regañó porque la neuróloga me dijo, es que tú no puedes decidir esas cosas. Y yo dije, bueno, si yo soy su mamá y no puedo decidir no obligarlo a algo, entonces, ¿quién? Exacto. Y a raíz de ahí dije, a ver, vamos a parar, yo voy a investigar qué es el autismo y ya cuando tenga toda la información, otra vez vamos a ver qué necesita mi hijo y con quién voy. Cuando empiezo a investigar qué es el autismo, empiezo a encontrar libros, pero también empiezo a encontrar una comunidad en redes sociales. Una comunidad con un perfil muy similar al mío. Mujeres por ahí de los 30 años, con hijos por ahí de los 5 años. Okay. Perfiles muy similares, que descubrieron siendo adultas que son autistas. Okay. Entonces contaban sus vivencias, sus experiencias de la vida adulta y de la vida de niñas sin saber que eran autistas. Y de repente dije, caray. Esto me hace sentido, ¿no? como que esto se parece a mi historia de vida, como que esto me hace clic, esto me pasa a mí. Y así estuve 6 meses preguntándome si me lo estaba yo inventando, porque también muchas personas me decían, es que estás somatizando lo de tu hijo. Y yo decía, ok, sí, pero yo viví eso de niña. Okay. O sea, así fue mi infancia. O sea, no me lo contaron. Exacto, yo lo viví. Y bueno, ya un día me agarré de valor y busqué que me evaluaran. La evaluación de autismo se hace con unos test, o sea, son preguntas. Ajá. Que tienen que ser dirigidos por un especialista. O sea, sí, porque los encuentras en internet, pero no es igual, porque a veces la pregunta pues no encaja exactamente a tu perfil o tú contestas a lo que tú crees, ¿no? Claro. Entonces sí es importante que se dirija. Y bueno, en el primer test que me hicieron, yo dije, sí soy. O sea, sí soy.
pero claro, a ver, tenía que pasar todo el proceso. El día que me dicen que soy autista, ese día me cambió la vida. ¿Qué sentiste? O sea, ¿cuál fue tu reacción? Cuando me imagino que el especialista te dice, ok, sí, tu hijo es autista, pero ¿qué crees? Tú también. Sí, exactamente. El día que me dijo, pues sí, Adriana, eres autista. Lloré pero de felicidad. Ok. Muy contrastado a cuando le dicen a una familia, tu hijo es autista. Ellos lloran como de angustia, de tristeza o de impotencia, frustración. Yo no, yo lloré de felicidad, porque por fin había una explicación a toda mi vida, 30 años de mi vida, sin yo saber quién era, señalándome, juzgándome, culpándome por ser rara, ser diferente. Porque mucho en la sociedad lo decimos, ¿no? Pues mira, hay una activista que hizo una encuesta el año 2022, donde le preguntó a la comunidad, okay, ¿cómo quieren ser llamados? El 90% dijo que persona autista, no con autismo, no persona TEA, no persona en el espectro, persona autista. Porque al ser un neurotipo y no ser algo que nos pasó, se nos pegó, se nos contagió, es parte de nuestra identidad. Claro. No puedo decir persona con mujer. No, pues soy una mujer, claro, soy autista. Y es parte de mi identidad, porque impacta todos los aspectos de mi vida. Claro, no es algo que te pones y te quitas, ¿no? Es algo con lo que vives. Soy autista. Entonces eres una persona autista. Así perfecto. Es. ¿Y cuáles serían esas manifestaciones que podrían darnos como esos focos, esas alertas para saber que a lo mejor soy autista? Yo creo que lo primero que se ve, sin importar la edad, es el tema social. Las personas autistas, también está mitificado que no nos gusta tener amigos. No, sí nos gusta, pero no sabemos cómo. Okay. No sabemos tener amigos. Yo me acuerdo mucho cuando yo entré al kinder, ajá, cómo me sentía bien incómoda porque todos éramos nuevos en el kinder, un montón de niños nuevos. Y llegaba a la hora del recreo y ya de repente todos estaban jugando. Y yo no sabía cómo. O sea, ¿cómo le hicieron? Puede sonar muy simple para una persona que no es autista. Pues vas y te acercas. Bueno, no sé cómo le hagan. Sigo sin saberlo. Todavía no lo descubro. Todavía no lo descubro. Pero yo creo que esa es la primera. Es como si existiera una barrera. Y entonces justamente parecemos niños como aislados, como que nos gusta estar solos. No nos gusta. Okay. O sea, hay momentos como todas las personas que queremos espacio, ¿no? Ajá. Pero en general no es que no nos guste, es que no sabemos acercarnos. Y se hace un círculo, porque como no sabemos, nos damos cuenta que no sabemos y nos damos cuenta que nos empiezan a ver raro y eso nos empieza a dar ansiedad. Y la ansiedad hace que menos podamos todavía interactuar. Entonces, esa es una, que se pega un poco con la comunicación. Muchas personas autistas, no todas, pero sí un gran porcentaje, adquieren el habla no me gusta decir destiempo porque no es destiempo, más bien nuestro proceso para adquirir el habla es un poco más lento que la edad promedio, okay, que la edad promedio de un niño no autista, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño que no es autista a los 2 años ya habla. Uh-huh. Un niño que sí es autista, en promedio, adquiere el lenguaje entre 3 y los 5 años. En alguna ocasión escuché yo a una mamá diciendo que su hijo no había hablado, sino hasta después de los 3 años, pero cuando le preguntó por qué no había hablado, decía, es que, ¿para qué? No tenía nada que decir. Y cuando empezó a hablar, no hablaba como casi todos los niños que empiezan a balbucear o papá, mamá, agua, tal, sino que estructuraba ya frases casi completas. Entonces, sí, wow, como que se guarda, o sea, el autista está como almacenando la información o bueno, como dices, tiene una forma diferente de trabajar su cerebro que tal vez, pues tiene ahí todo almacenado, pero dice, ok, hasta el momento necesario, lo suelto, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? Pero ¿qué pasa también con los niños ya cuando van creciendo en el momento de hablar con las personas? Muchos dicen que no tienen filtros,
la gente autista, ¿no? Es correcto. ¿Y es verdad o es un mito? No, ese sí es verdad, Okay. Bueno, regresando un poquito, esta forma de adquisición del lenguaje es procesamiento gestáltico. Ok. Esa es la diferencia entre un niño no autista que empieza como a balbucear y va formando poquito a poquito sus palabras, y como que el niño autista va de 0 a frases. Okay. Eso es un tema muy extenso, pero es por eso, sí tiene una explicación. Claro. Luego lo otro, bueno, también hay que mencionar que hay un porcentaje de autistas no hablantes, que regularmente se crea al revés, ¿no? Que el autista no habla. No, la mayoría hablamos. Okay. Arriba del 80% de los autistas hablamos, pero sí existe un porcentaje no hablante. Muy pequeño, pero es pequeño, ¿no? Ajá, o sea, realmente sí existen, pero la mayoría sí hablamos. Y lo otro, es verdad que, vamos a suponer que sí hablamos, a lo largo de la vida vas creciendo y la comunicación se vuelve también una barrera porque no tenemos filtro. Ok. No tenemos filtro. O sea, por ejemplo, si yo te dijera ahorita, ¿no? Oye, ¿tú crees que me veo mal pelón? Y a lo mejor tú volteas y dices, pues sí, estás pelón, ¿no? Digo, yo ya aprendí a modular esas cosas. Políticamente correcto. Exacto, ¿no? Pero es algo que tienes que aprender. Aprender en toda la extensión de la palabra. Como que las personas no autistas tienen como esta sensibilidad como de entender estas cosas, dónde sí, dónde no. Las personas autistas no. La lógica es la lógica. La lógica es la lógica. Entonces, si me estás preguntando cómo te ves, ¿por qué te voy a mentir? Okay. ¿Por qué te voy a decir una mentira? Okay. Y esto nos genera una barrera social, porque a las otras personas no les gusta que la gente sea tan honesta y tan directa. Okay. Y entonces nos tachan de groseros, de que no tenemos educación, de toscos, y entonces nos van haciendo de lado. Y para nosotros es súper frustrante porque ¿qué hice mal? Me preguntó cómo se veía y le dije la verdad. Entonces, oye, me imagino a un niño en una escuela que cuando algo está fuera de la norma, pues él a lo mejor es el primero que levanta la mano y dice, es que sí copiamos. Claro. Y entonces va a ser el enemigo de todos y aparte el soplón, y el mismo maestro a lo mejor lo ve como desconfianza porque va a ser el que va a ir a la dirección a decir que el maestro sacó el celular, ¿no? Así, justo como lo estás diciendo, pasa. Entonces, en la escuela también es muy común tener estos conflictos, no solo con los alumnos, incluso con los profesores, porque también se da mucho que desafiamos, y lo digo entre comillas, al profesor. No estamos desafiando al profesor, estamos viendo un error en algo y pues lo comunicamos porque pues estamos para ser honestos, pues sí, no estamos para ser honestos. Entonces llega a haber incluso roces grandes con los profesores. Oye, ¿y hay diferentes tipos de autismo? No. O sea, eres autista y no hay categorías, no. Fases, niveles. Antes, en el 2013 para atrás, había como varias categorías, ¿no? Que estaba el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, trastornos generalizados del neurodesarrollo, y me falta uno que no me acuerdo cuál es, pero desde el DSM-5 se integró todo a todo ser trastorno del espectro autista. No hay tipos de autismo. Y esta parte de los niveles no es que te clasifiquen de en qué tan autista eres. ¿Eres muy autista, poco autista? No, eso no existe. Los niveles son niveles de apoyo y son apoyos dinámicos a lo largo de tu vida. No hay persona autista que requiera un apoyo 0. Okay. Así que no necesites nada, no, eso no existe. Necesitamos apoyo aunque sea poquito. Se clasifica en 3, 1, 2 y 3. Y los apoyos son muy variados, cada quien puede necesitar un apoyo. Un ejemplo de apoyo, yo ahorita que estoy aquí con el Play-Doh, eso sí me ayuda a que no me ponga nerviosa, que me concentre, a que me enfoque, como que me regula. Esto ya vale como un apoyo, aunque sea algo tan pequeño, tan simple, ya vale como un apoyo. También pues hay personas como subiendo en los niveles de apoyo, pues las terapias. También hay muchos tipos de terapias, que si necesitas un apoyo en la escuela, o sea, que te acompañe otra miss, farmacología, o sea, hay muchas cosas, pero realmente es eso, el nivel de apoyo, y son dinámicos porque una persona puede necesitar mucho apoyo un día
y luego tiene sus procesos y un día ya necesita menos apoyo. Entonces realmente tampoco podemos como etiquetar, ¿no? Tal vez vas a tu diagnóstico y te dicen, eres autista nivel 1 y entonces crees que puedes con el mundo entero y no buscas tus apoyos y pues realmente eso es contraproducente para ti mismo. Oye, y por ejemplo, si yo soy autista con un nivel de apoyo 1, ¿podría irme al 2 o al 3 o del 3 regresarme al 1 o toda mi vida voy a requerir a lo mejor el apoyo más sencillo? No, sí te puedes mover en apoyos. Por ejemplo, es que antes se decía que síndrome de Asperger era lo que ahorita sería en nivel 1, Okay. que era como, son como términos muy capacitistas, pero para explicarlo, era como los autistas más funcionales, ¿no? Okay. Que está muy feo porque pues no somos lavadoras, ¿no? Claro. Como para ver cuál funciona más que otro. Pero ahí se categorizaba y al autista no hablante se le categorizaba en nivel 3, que sigue siendo súper capacitista porque hoy tenemos tantos sistemas de comunicación alternativos que el hecho de que una persona no hable no implica que no se puede comunicar. Claro, que no puede estar dentro de la sociedad siendo productivo o haciendo algo como los que podríamos hacer otros más, ¿no? Exacto, pero por ejemplo hay algo que creo que tampoco se habla mucho, que eso pasa en niños pero también pasa en adultos, que hay colapsos autistas. Hay un colapso autista que se llama burnout autista. En el burnout, haz de cuenta que ya no, es muy difícil pensar, es muy difícil hablar, se ve como una depresión desde fuera, pero no es una depresión, porque pues la depresión dura más tiempo. Ajá. Y el burnout de repente ya se te va, así como quitártelo. Cuando una persona autista está en burnout, no podemos decir que es nivel de apoyo 1, porque pues no te puedes mover, o no te da hambre, no sientes sed, o sea, eres como... Sí, o sea, se te van las ganas de hacer las cosas. Ajá, no puedes decir que... Y eso le puede pasar a cualquier persona autista. Oye, y hace poco estaba escuchando otro término, el meltdown, que mucha gente dice que son como, bueno, son esos colapsos también, así como el burnout, pero hay este meltdown o crisis en las personas autistas. ¿Qué es? El meltdown es lo que todos esperamos cuando escuchamos crisis autista, es eso, es algo que es de adentro hacia afuera, que se ve. Son, por ejemplo, bueno, es que no importa la edad realmente, son gritos, llorar, patear, aventar cosas. Un niño en meltdown puede parecer que está haciendo una pataleta, un berrinche, pero realmente no es eso, es como una sobrecarga de tu cuerpo, de tu ser, y explota. Es que como es tu cuerpo diciéndote, ya no puedo más, pero externándolo. Ok. Oye, y ante este tipo de colapsos, me imagino que de repente también hay muchos casos que no son diagnosticados, o sea, no han sido diagnosticados y de repente, es que está haciendo berrinche, o en el caso de los adultos, es un bipolar este cuate, ¿no? O, es que está deprimido. Pero, ¿por qué no se diagnostican estos casos? ¿O qué nos faltaría para, a lo mejor, Iván saber que tiene a lo mejor autismo o que de plano no lo tengo, ¿no? Bueno, que eres o que no eres. Exacto, que soy o no soy. Lo que pasa es que viene del mito de que las personas autistas estamos pegadas contra la pared, azotándonos. Viene desde ahí. Entonces, como que si la persona autista no tiene tantas necesidades de apoyo, como que no se le ve. Pero algo que yo siempre le digo a los papás, mamás y cuidadores, si su hijo está teniendo temas sociales, si no tiene amigos, si es muy tímido, si es reservado, si es muy calladito, eso no es normal. Los niños no son así. Y eso es el tema con los niños varones. Con las niñas se pone todavía peor. Porque para las niñas está socialmente bien visto que una niña sea tímida, que fue mi caso. Entonces yo como era tímida, reservada, calladita, pues está bien porque es niña y las niñas así son. Ok. O sea, finalmente los síntomas no son iguales para todos. No. O sea, no,
pero sí tiene cosas en común. Hay rasgos que sí son como, ok, puede ser autista. Por ejemplo, creo que uno de los más conocidos es cuando organizas las cosas o por tamaño, o por color, o por, no sé, por texturas, ¿no? O incluso la resistencia a ciertas texturas también podrían ser esos rasgos que son característicos de una persona autista, ¿no? Sí, nos gustan mucho los patrones, pero en toda la extensión de la palabra. Y es muy importante lo que dices. Ninguna persona autista es igual a otra. Ninguna. Y entonces podemos hablar de eso, ¿no? Del rasgo de los patrones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho acomodar las cosas por color. Okay. O sea, pero me encanta así porque como el arco iris, ¿no? Los colores tienen un orden. Okay. De un color vas al otro. Y entonces a mí me gusta hacer eso desde que tengo memoria. A mí me encanta mucho el color. Mi hijo no hace eso. Mi hijo sí es más como de alinear, de hacer filas con lo que sea que se encuentre. Carritos, hacemos unas filas enormes de carritos. Y cada persona autista tiene su que sí y su que no. No podemos generalizar. Lo mismo pasa con el tema sensorial. Nuestro perfil sensorial es muy diferente entre nosotros. Y lo que a mí me puede molestar, por ejemplo, yo soy hipersensible a casi todo, no implica que otro autista lo es. De hecho, puede ser hipersensible y ser evitador del estímulo, o ser hiposensible, ser buscador del estímulo. Okay. Entonces, por ejemplo, un rasgo que mi hijo es hipersensible a nivel gustativo. Entonces, él es muy selectivo con lo que come. Muy, muy selectivo. Yo no. Yo soy buscadora. O sea, yo parezco bote de basura. Yo me como todo porque a mí me encanta probar sabores nuevos, comidas nuevas. Que eso no es tan común. Es más común que el autista sea como selectivo alimentariamente. Y yo que lo evite, ¿no? Hay niños que a lo mejor les llama mucho la atención y que incluso pueden ser los raros porque les llama la atención el brócoli, y a lo mejor es por el color, por el sabor y por la textura. Y podríamos decir, el común de los niños lo evitan el brócoli, ajá, ¿no? Entonces, digo, no significa que todos los niños a los que les gusta el brócoli sean autistas, pero puede ser una de las situaciones a lo mejor es la textura, ¿no? Oye, ¿y a qué edad se puede identificar el autismo? A partir de los 2 años. A partir de los 2 años. Hay algunos especialistas que ya lo diagnostican desde los 18 meses, pero el general es de los 2 años. Ok, ¿y qué síntomas qué señales de alerta hay para las personas autistas? Yo como sociedad, ¿cómo podría identificar, o mejor dicho, si yo soy padre, qué señales puedo tomar de mi niño, ¿no? Para saber si es autista, si tiene autismo. No, si es autista. Sí es autista. Perdón. Bueno, en niños chiquitos, las principales señales es el tema del habla, que hay un retraso en el habla, insisto, retraso respecto a la norma, retraso también en dejar el pañal. Okay. El tema social, que el niño no busca mucho la socialización o se aísla, y las crisis, pero uno cuando no sabe que su hijo es autista no sabes que es una crisis. Claro. Entonces ves unos berrinches escalados así, muy, muy escalados, unos berrinches que como que también salen como de la norma de otro niño del rango de edad. Probablemente no es un berrinche, probablemente es una crisis. Y que en muchas ocasiones los berrinches tienen una motivación. Y en el caso de una persona autista, podría no haber ese estímulo de quiero el juguete, quiero esto, quiero aquello. O sea, simplemente es el momento. De hecho, esa es una gran forma de saber si es berrinche o no. Porque un niño que está haciendo un berrinche es porque quiere, no sé, que le compres una galleta o quiere un helado o algo. Y te hace una pataleta porque no tiene otra forma de pedírtela. Es la forma en la que pues, son los recursos emocionales que tiene para pedir las cosas, ¿no? A gritos. Son niños. Pero le das el helado y se acabó. Sí. Y si realmente es una crisis, le das el helado y no se acabó. Le das el helado, le das la paleta, le das el osito, le das todo y no baja. Entonces ahí es una crisis. Y es una alerta que debes tomar en cuenta porque posiblemente tu hijo sea autista, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí, claro. Y también otra cosa que está como... Es que no es mito, pero está como mal contado. Que si a los carritos, en lugar de jugar a los carritos normal así
Carreterita. Ajá. Los voltean y le juegan con la ruedita. Ah, claro. Eso es un mito ahí medio... Bueno, es que no es mito, está medio extraño. Realmente lo que eso explica es que las personas autistas vemos las cosas desde otro lugar. Okay. Entonces no es que no sepa jugar a la carreterita, sí. Es que también quiero saber cómo funciona. Claro. Entonces las personas autistas regularmente todas las cosas le encontramos otra forma. Okay. Entonces también el juego de los niños autistas es diferente. Exactamente en qué no te puedo decir porque no podemos generalizar, pero sí es como de que tú ves que el juguete lo usa de otra forma, también eso podría indicar que, pues exactamente, que su procesamiento cognitivo está diferente. Sí, que hay algo diferente al común denominador de los niños. E insisto, eso no quiere decir que está mal o que es mejor o peor, no, nada más que pues, lo ve diferente. Claro, oye, y por ejemplo, ahí hay otro punto importante. Ya cuando los niños empiezan a crecer, pues ya se empiezan a insertar en la sociedad, y digo niños, pero también adolescentes y adultos. ¿Cuáles son esas barreras a las que se enfrentan en la sociedad como autistas? Híjole, cuando viene la adolescencia, o sea, es que las barreras siempre son las mismas, sin importar la edad. Nada más que cuando eres niño, tu demanda social es muy baja. Entonces, pues no tienes amigos en el kinder. Y ya, estás solo en el recreo, que digo, es horrible, yo estuve ahí, es horrible, pero se pone peor. Luego llega la adolescencia, cuando sí quieres pertenecer, sí quieres tener amistades, o ya se van que al cine solos, o esta etapa, o ya quieres tener novio. Y sigues sin saber cómo hablarle a la gente. Claro. Entonces ahí ya se vuelve súper estresante y ahí ya nos puede empezar a detonar ansiedad, depresión, incluso estrés postraumático. Ahí es cuando ya se pone fea la cosa y también puede, justamente por estos temas, también puede llevar al abuso de sustancias o a ser una presa fácil de alguien que te quiera violentar, porque pues tú estás dispuesto a hacer todo lo que sea por pertenecer. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita que tocabas ese punto, ya cuando están en la adolescencia, adultos, ¿no? Empiezan a interactuar con esos grupos de amigos. Los horarios también son algo que creo les pega demasiado. O sea, si ellos van a ir al cine y quedan todos a las 3 de la tarde, el autista llega a las 3 de la tarde porque así se le dijo y a esa hora es. O incluso él marca sus mismos tiempos, ¿no? Él ya sabe cómo se mueve. ¿Qué pasa cuando se los mueven? Ay, pues te da mucha ansiedad. Lo que pasa es que a los autistas no nos gusta la incertidumbre. Okay. O sea, ese es como el origen de la situación. Entonces, necesitamos saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar. De hecho, una adaptación que pedimos, si me invitas a una fiesta, quiero saber a qué hora tengo que llegar. No a qué hora dice la invitación, no, real. Si la invitación dice a las 3, pero socialmente se llega a las 4, a mí dime. A las 4. A las 4. O sea, ¿a qué hora real quieres que esté ahí? Sí. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué actividades va a haber? ¿Y a qué hora me tengo que ir? Okay. O sea, yo necesito así todo el plan, porque agenda completa. Eso me da seguridad e insisto, como no entendemos muchas normas sociales porque no tiene sentido, ¿para qué me citarías a las 3 si quieres que esté a las 4? Eso no tiene sentido. Sí. Entonces, pues necesitamos también la instrucción clara. Y ojo, no es porque no entendamos o seamos tontos, no, es que es la lógica. Ok, o sea, para un papá, por ejemplo, cuando se da mucho, ¿no? Hay que ir a tal reunión, vámonos a las 3 de la tarde, pero si empieza a las 5. Porque yo digo, ese es el error más grande que podríamos cometer. Sí. Mejor le explicamos el por qué queremos irnos desde las 3 de la tarde, porque a lo mejor hay que recorrer toda la ciudad y va a haber tráfico, tal. ¿Eso les hace más sentido a ustedes? Totalmente. ¿Con esa explicación? Totalmente. Y mira, al final, si a mí me hacen eso y no me explican y nada más ahí voy ahí como siguiendo, me va a dar mucha ansiedad. Y al final me voy a cansar y me voy a querer ir porque ya estoy súper saturada. Pero a un niño más pequeño que no tiene todos los recursos emocionales, claro, pues le va a dar una crisis. Lo vas a detonar. Claro, o sea, tú lo estás llevando a ese punto de llegar a la crisis, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo le haríamos nosotros como sociedad para incluirlos a ustedes, autistas, sin generarles estrés, sin violentarlos y siendo empáticos? Hay una adaptación muy simple que cuesta mucho trabajo pedirla,
te lo digo convivencia en mano aquí en Ciudad de México, yo con mi credencial de discapacidad, a mí las filas es lo mismo, me revientan, porque no sé la fila, si me va a tardar 5 minutos, 2 horas, o te formas en la fila de la caja en la que tú eliges, pero la que avanza es la otra, y dices, pero si me muevo y la que avanza es esta. O sea, a mí eso no sabes cómo me pone. Es muy sencillo, luego yo voy a la de discapacidad para pasar más rápido, pero la gente se enoja. Porque no te ve como si... Exacto, piensan que la discapacidad solo es motriz. Ajá. Y si no traigo silla de ruedas, entonces no puedo estar ahí. Pero no saben a nivel mental todo lo que me está volviendo loca el esperar. Es que no es el esperar, es el no saber cuánto voy a esperar. O sea, si me dijeran, vas a esperar 1 hora aquí formada, eso cambiaría todo. Entonces voy a esperar 1 hora aquí y cuento el reloj. Uh-huh. Pero si no sé cuánto voy a esperar, es una locura. Entonces no nos hagan, más bien, no nos hagan esperar como indeterminadamente. La incertidumbre, no. No es bueno para ustedes. No es bueno. Y luego otra cosa también, que creo que es un tema como sociedad, no solo de las personas autistas, la contaminación auditiva. Ok. Esta cosa como de pensar que porque a mí me gusta que suene fuerte y que los demás se aguanten, creo que es una parte muy egoísta. Claro, y digo, si en la sociedad normal, entre comillas, molesta a las personas que son hipersensibles, pues mucho más, ¿no? Exacto. Oye, ¿se cura? No se cura. Porque no es una enfermedad. Porque no es una enfermedad. Okay. Desde que estás en el vientre de mamá gestándote, ya eres autista. Y vas a ser autista hasta tu último día en la Tierra. Es como es tu identidad y es casi como tu tercer apellido, ¿no? Exactamente. De hecho, el autismo no tiene marcadores biológicos. No es como que te hagan una prueba de sangre o unos rayos X. No tiene marcadores biológicos. ¿Cómo vivir con autismo? No. ¿Cómo vivir siendo autista y buscar el bienestar en esta sociedad? Pues echando pleito. Defendiéndonos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahorita es un momento muy, muy interesante y muy padre porque los autistas adultos estamos exigiendo los espacios, estamos exigiendo nuestros derechos y estamos exigiendo nuestro lugar. Porque esta cosa de somos inclusivos, yo no quiero que me incluyan, no me tienen por qué incluir. Ese espacio es mío, porque soy un ser humano en la tierra y soy ciudadana. Ese espacio ya es mío. Eso de pedir que me incluyan, no, ese espacio es mío. Sí, porque finalmente esa parte de inclusión es como, yo estoy afuera y me metes, ¿no? Exacto. No, o sea, ya estoy dentro. Uh-huh. Ahora simplemente vamos a buscar esos espacios que sean seguros para todos. ¿Hay espacios seguros para el autista? No. ¿Y cómo lograr construir espacios seguros para las personas autistas? Requiere muchísimo trabajo, pero también requiere que se escuche a la persona autista. ¿Se pueden decir marcas? No. Bueno, hay una cadena de hamburguesas y papitas que sale un payaso. Ajá. Rojo con amarillo. Ellos hicieron, no sé si siga su campaña, que decía espacio azul, okay, que hacía referencia al autismo. Ajá. Entonces dije, a ver, ¿qué es? ¿No? Porque aparte a mi hijo le encanta comer ahí. Era un sticker en la puerta de entrada y luego una mesa con un sticker. Y entonces la adaptación era que si llegaba una familia autista, te daban la mesa. Y ya. Sí, ¿y yo con eso qué hago? ¿O qué? Y si llegan 2 familias autistas, pues solo tenían una mesa. Sí, ¿a quién quitan o qué? Entonces, yo entiendo que no lo hicieron como, pues, con mala intención. Yo entiendo que lo hicieron para apoyar, pero eso no funciona. Entonces necesitan preguntarle a los adultos autistas cómo hacer un espacio. Eso sería importante. A mí hace poco me pasó algo en un cine. No voy a decir la marca, pero termina con Liz, ¿no? Uh-huh. Algo interesante fue que
estaban los cortos y el volumen para mí estaba demasiado alto. Y llegaron unas personas. Y una de las personas se levantó y le fue a decir a uno de los chicos que están ahí en el cine que si le podían bajar el volumen, porque una de las personas que iba con ellos es autista. A mí me llamó mucho la atención porque yo estaba muy cerca de donde estaban platicando. Salió el chico con el radio, no les miento, 30 segundos después el volumen bajó en la sala. Yo pude apreciar mejor la película. Yo, como persona supuestamente normal, disfruté más la película en ese volumen. Y yo veía a las personas que habían hecho la solicitud felices. Entonces, me imagino que ese tipo de cosas son las que deberíamos de estar haciendo como sociedad para convivir más con las personas autistas. Exactamente. De hecho, ese cine que termina en Liz, es importante decirlo, porque yo todas las veces que he ido, sí me apoyan. Entonces, no sé si yo era la persona que estaba al lado de ti pidiendo, pero ese cine sí apoya. Pero tienes que pedirlo. Y bueno, a mí nunca me han dicho que no. ¡Qué padre! Uh-huh. Hay espacios que no se pueden adaptar por su naturaleza misma, claro, ¿no? Como un parque de diversiones. Uh-huh. ¿Qué haces? Hay gente gritando y los ruidos, o sea, no puedes hacer nada. En ese tipo de situaciones, en ese tipo de espacios, algo que puede hacer el espacio es poner letreritos. Okay. Que de hecho hay una campaña en Estados Unidos que vas caminando, por ejemplo, en el zoológico de San Diego, y cuando vas a entrar a una parte donde hay más ruido, hay un letrero antes que te dice, viene una zona de mucho ruido. Okay. Entonces, esa es como la parte que puede hacer el espacio, ¿no? Avisarte que aquí vas a entrar a ruido o aquí vas a entrar a muchas luces, y tú, de tu parte, llevar tus audífonos. Aquí viene ruido, okay, me pongo mis audífonos, entonces ya no me detona. Claro. Oye, Adriana, estamos a punto de terminar este episodio, pero antes de irnos, regálanos un mensaje para todas las personas que tienen un familiar autista o son autistas, y todos aquellos también que no tenemos el contacto con los autistas, a lo mejor de inmediato, pero podemos llegarlo a tener. Yo creo que es muy importante que veamos el autismo como parte de la diversidad humana, que abracemos la diversidad y no se busque cambiar al autista o que el autista se vea menos autista, porque pues número 1, no podemos, y número 2, eso genera mucho estrés, mucha ansiedad y también nos cierra como sociedad. Entonces hay que abrazar la diversidad y lo más importante, el autismo no es una enfermedad, no se cura, no se trata, no se reduce, se acepta. Se acepta y se vive con él, y lo más interesante es buscar el bienestar con el autista y con las personas pues neurotípicas, ¿no? Así creo que es el nombre que se le da a todos los que se supone que estamos en la normalidad, y lo pongo entre comillas, ¿no? Adriana, mil gracias por acompañarnos, gracias por darnos luz en este tema, porque realmente es muy importante, y gracias a todas y todos nuestros podescuchas. Ya saben, compartan el episodio, síganos, dennos 5 estrellas y activen la campanita de notificaciones para que les aparezca ahí cuando se estrene el episodio. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias al correo a.tusalud@ims.gov.mx o en los comentarios de la aplicación por la que nos escuchen. Yo soy Iván Cabañas y esto fue A Tu Salud. Hasta la próxima, y ya saben, el autismo hay que vivirlo. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.